Bien, veremos entonces los virus del dengue. Ya, los virus del dengue son, como ven, 5, pero de estos 5, solamente los primeros 4 se saben que afectan directamente al ser humano en una ciudad. Ya, del dengue 1 al dengue 4 son virus que se han encontrado en áreas urbanas. El tipo 5 es uno que no se ha encontrado en áreas urbanas, sino en zonas selváticas. Se ha visto que afecta a otras especies de animales, principalmente homínidos, ¿ya? Y se han encontrado uno que otro caso en humanos, pero no en áreas urbanas. Por eso el tipo 5 es, podemos decir, un virus que se está ahorita en estudio, porque hasta hace unos 2 años atrás solamente se reconocían 4. ¿Ya? Bien, estos virus se transmiten a través de un mosquito llamado Aedes aegypti. ¿Ya? Es un virus que no es nativo de América, viene de África. También el mosquito, por si acaso, el Aedes aegypti, de ahí su nombre, también viene de por allá, ¿no? Llegó a América hacia lo que es la zona del Caribe, Centroamérica, y de ahí empezó a avanzar hacia el sur, a Bolivia. Llegó en la década de los 80, solamente el dengue 3, este de acá, llegó en la década de los 80. Ya en esa época se generó una epidemia de dengue, y como saben muy bien ustedes, hace 4 años atrás tuvimos una nueva epidemia, y eso fue cuando ingresaron ya las otras 3 cepas, ya dengue 1 y dengue 2, hace 4 años, y hace 3 años, sin producir epidemia, el 4. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Sucede que este virus, cuando ingresa a nuestro cuerpo la primera vez, y eso es clave, enfermamos de dengue clásico, ya, que no es el peligroso. Ya, ahorita vamos a hablar de los síntomas. Entonces, la primera vez que me ingresa va a producir dengue clásico. No importa cuál de estos 4 sea. ¿Ya? Cualquiera de ellos, la primera vez, dengue clásico. La siguiente vez que enfermo, ya la segunda vez, ya me dará dengue severo. ¿Ya? Y ese es el por qué entender lo que hay 4 cepas. ¿Ya? Porque uno se vuelve inmune a la cepa que ha enfermado. Como son 4 cepas, puede enfermar hasta 4 veces, si se dan cuenta, de dengue. ¿Ya? No importa el orden de cual enferme, ¿ya? Siempre la primera vez será dengue clásico, ¿ya? Y la siguiente es dengue severo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando entró en la década de los 80 el tipo 3, solamente, como era solamente una cepa, todo el mundo que enfermaba de dengue clásico. No tuvimos casos de dengue severo. Sin embargo, hace 4 años atrás, cuando entraron 2 cepas más, entonces empezaron a aparecer casos de dengue severo, que al principio eran personas que habían enfermado del dengue clásico en la década de los 80. ¿Ya? Bueno, entonces supongamos que enfermo primero del tipo 3, entonces esa vez me va dengue clásico. Ya curo, y después de un tiempo me da, por decirles, el del tipo 1. ¿Ya? En ese caso me dará dengue severo. ¿Ya? Pero como yo enfermé del dengue 3, del dengue 1, ¿ya? Entonces ya soy inmune a esas 2 cepas, pero todavía puedo enfermar 2 veces más
ya que no enfermé todavía del 2 ni del 4. ¿Ya? Y en ese caso, si me vuelve a dar de cualquiera de ellos, otra vez volverá a ser dengue severo. ¿Ya? O sea, la primera vez solamente es clásico y las siguientes veces, si es que enfermo, sería dengue severo. ¿Ya? Entonces, eso sería en cuanto a la forma de transmisión y la forma en la que enfermamos de estos virus. El dengue hemorrágico está dentro del dengue severo. Lo que pasa es que antiguamente, cuando recién apareció el dengue hace unos años atrás, y eso hasta la última epidemia, se manejaba la clasificación del dengue con dengue hemorrágico, perdón, dengue clásico, dengue hemorrágico y dengue con manifestaciones hemorrágicas. Era la clasificación que se usaba antes. Ahora ya no usamos esa clasificación. Ahora simplemente es dengue clásico y dengue severo. Y el hemorrágico está dentro del severo. ¿Ya? Lo que pasa es que a veces el dengue severo ya puede comportarse de forma hemorrágica y también no de forma hemorrágica. Eso ahorita vamos a ver. Y puede ser también mortal, a pesar de no ser hemorrágico. ¿Ya? Por eso ya se cambió esa clasificación. Bueno. Bien. Entonces veremos la sintomatología primero del clásico. Bien, el paciente cuando enferma va a empezar generalmente con una fiebre que suele ser intensa, ¿ya? Viene con dolor de cabeza intenso y característicamente ese dolor se suele localizar con mayor intensidad detrás de los ojos. Y este síntoma, por si acaso, es un síntoma clave, el dolor retroocular. Los pacientes se quejan de que les duele detrás de los ojos, duele la cabeza y detrás de los ojos. Algunos pacientes te dicen incluso como que se quieren salir los ojos. ¿Ya? Esa es la descripción que ellos te dicen. Va a haber dolor muscular intenso y dolor articular intenso. De ahí incluso que antiguamente le llamaban fiebre quebrantahuesos. ¿Ya? Bien. Luego puede presentar náuseas y vómitos, no siempre, pero puede tenerlo. Escalofríos. Este también es otro síntoma clave. Adenopatías, generalmente en la zona cervical. ¿Ya? Diarrea y estreñimiento, no siempre. Puede haber disgeusia, que eso es no sentir el sabor de los alimentos. ¿Ya? Bien, todos estos síntomas aparecen los primeros días. Generalmente esta parte suele durar entre 5 a 10 días. Luego, esa fiebre empieza a bajar, ¿ya? O desaparece por completo. Y cuando la fiebre ya está pasando, me parece que todo está mejorando, el paciente empieza a presentar petequias, que son los puntitos rojitos, que ya les vamos a ver ahorita. Prurito, ya se pica la piel, sarpullido, ya que son granitos finitos que suelen aparecer como una alergia en todo el cuerpo. Ya de que pasa esta etapa de picazón y de sarpullido, la piel pudiese descamar en diferentes lados, algunos más intenso que otros. O sea, como cuando se han quemado en el sol, no ve así que le echa la piel, así parecido empieza también. ¿Ya? Y ya los últimos días suele el paciente presentar trastornos del sueño, de los cuales es más frecuente el insomnio. ¿Ya? Puede haber también somnolencia, pero es más común el insomnio de estos pacientes. ¿Ya? Todo ese proceso va a durar entre 5 a 15 días. Y aquí también ese número 5 es la clave. Ya se os va a poner con rojo lo que son clave. El tiempo, 5 días con mínimo. El dolor retroocular, las adenopatías y el dolor articular. Esos son síntomas clave en los primeros días.
Y cuando ya está disminuyendo, eso también es clave, que disminuyen los síntomas cuando está mejorando, y aparecen las clásicas petequias, ¿ya? El producto de diferente grado, en algunos no, otros sí, pero sí las petequias. Bien, ¿por qué es clave el tiempo? Hay enfermedades parecidas, como el famoso chikungunya, ya que han debido escuchar, ¿no? O el Zika, ya que producen también cuadros febriles parecidos al dengue, pero la diferencia es que su fiebre no supera los 5 días, ¿ya? Si te da Zika o chikungunya, se va a parecer al dengue, pero con la diferencia de que la fiebre desaparece antes de los 5 días. Generalmente suele durar 2 o 3 días. ¿Ya? En cambio, el dengue están viendo como mínimo son 5 días. ¿Ya? Otro detalle para diferenciar estas enfermedades, en caso, por ejemplo, del chikungunya, el dolor articular persiste más de 15 días. El paciente ya bajó la fiebre y el dolor articular sigue. En cambio, el dengue, con la fiebre, también desaparece el dolor articular. No persiste ese dolor. En cambio, en el chikungunya, sí. Y con el Zika, las petequias, estos puntitos que le aparecen de sarpullido, ya aparece desde el principio. En cambio, en el dengue están viendo, aparece al último. ¿Ya? Eso es importante para diferenciar las enfermedades. Ahora, esto de disgeusia, que no se olviden que es pérdida del gusto, es importante tomar en cuenta, a menos en estos días, por el famoso COVID, ¿no? El coronavirus. Han escuchado hablar, que también produce esa sintomatología. Eso es importante aclarar porque tenemos casos de dengue también, no ha desaparecido el dengue, ¿ya? Y muchos pacientes están creyendo que tienen COVID cuando a veces lo que tienen es dengue. Por ese síntoma lo confunden, ¿ya? Entonces, por eso es importante analizar bien qué síntomas tiene, en qué momento los tiene, para no confundirlo, ¿ya? Eso es sagrado porque también hay casos de dengue, ¿ya? Bueno, y otras enfermedades que también pueden producir esto. Y como han visto que este es un síntoma importante del COVID, entonces muchas personas cuando pierden el gusto creen que es COVID, pero están viendo que también puede ser dengue, ¿ya? Bien, ese es el proceso del dengue clásico, ¿ya? Bien, en cuanto al estreñimiento, que no les mencioné, no siempre están presentes. En algunos pueden haber diarrea, en otros puede haber estreñimiento. No es un síntoma importante para el diagnóstico del dengue. Ya no se olviden el tiempo, dolor detrás de los ojos, dolor articular intenso, adenopatías, que son bolitas que aparecen generalmente aquí en el cuello o en la axila. Y cuando ya parece que está mejorando, aparecen las petequias, ¿no? Es más, esas petequias pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero son más comunes en la zona del cuello, del rostro, la parte superior del tórax, la parte de los codos y el dorso de las manos. Es donde más suele haber. Incluso esos lugares también son donde sale el sarpullido, ¿ya? Y también esas zonas son las que a veces primero se están descamando, ¿ya? Bien, les voy a mostrar cómo son las petequias. Bueno, si han tenido dengue, las deben conocer. Son los puntitos rojitos que aparecen en todo el cuerpo. Bien, por ejemplo, ya está. Son simplemente puntitos rojos. Si uno los toca, para diferenciarlo de otras enfermedades como la rubiola, por ejemplo, cuando uno toca la rubiola se siente los granitos, ¿no? Como si fuese una lija. En cambio, en este caso, uno toca y la piel no se siente nada, está normal, solamente son puntos, ¿ya? Por ejemplo, es bien típico. Ahí está. Son los puntitos. El primer día, el segundo día, son de un color rojito vivo,
pero luego van tornándose, como ven, de un tono marrón, ¿ya? Conforme van pasando los días. Incluso cuando les hacemos con el tensiómetro para tomar la presión arterial, ahí en esa zona aparecen estas petequias, ¿ya? Estas petequias, por si acaso, son pequeñas hemorragias, son hemorragias microscópicas, ¿ya? Y eso es lo que están viendo, ¿ya? Bien, ese sería todas las petequias. A ver, este también puede ser, como ven, ya. Entonces son esos puntitos. ¿De qué pasa el dengue? También desaparecen las petequias, ¿ya? Bueno, eso sería entonces el clásico. Vamos a ver el dengue severo. Bien, el dengue severo empieza con los mismos síntomas que el clásico. Ya igualito, que ahorita acabamos de ver, no con el clásico, los mismos síntomas. Ya, no, por eso se inicia igual. Sin embargo, cuando está empezando a mejorar, cuando decía que la fiebre empieza a bajar y aparecen las petequias, ya en ese momento que pareciese que está mejorando, otra vez vuelven a empeorar los síntomas. ¿Ya? Entonces, en un paciente sospechoso de dengue que parecía que estaba mejorando, si de pronto empeora de nuevo, ya hay que estar pensando que es dengue severo. Ya van a empezar a aparecer hemorragias de diferentes tipos y diferentes grados. Ya pueden sangrar prácticamente por cualquier parte. Ya pueden ser por la nariz, por las encías, defecar con sangre, vomitar con sangre. Ya van a aparecer hemorragias en tejidos. Eso significa que vamos a ver los famosos moretes, que son las equimosis, los hematomas, que son chinchones morados, ya las quemosis, que es cuando sangre en la conjuntiva del ojo, la parte blanquecita del ojo se pone como coágulo, ¿ya? Y el paciente incluso puede presentar hemorragias internas en la cavidad abdominal, en tórax y lo más peligroso, en la cavidad endocraniana, ¿ya? Entonces, cualquier tipo de hemorragia, ¿ya? El paciente puede presentar frialdad en manos y pies, que eso generalmente se suele deber a la pérdida sanguínea, porque muchos de estos pacientes a veces no tienen hemorragias visibles y pueden ser hemorragias dentro de una cavidad, por ejemplo, dentro del abdomen. En ese caso, el paciente a veces se queja, además de intenso dolor abdominal, ¿ya? Va a tener sudoración profusa, que eso también tiene que ver con la hemorragia, somnolencia, irritabilidad. Estos dos se debe a que afecta al sistema nervioso, está afectándolo. Va a haber calambres, ya que se suele deber al desequilibrio hidroelectrolítico, ya que es cuando pierden mucho sodio y potasio. En este caso va a perder mucho potasio el paciente, ya, y eso le puede generar calambres, y es importante tomarlo en cuenta porque es un signo a veces inicial del dengue severo, o sea, antes que aparezcan los otros síntomas. Ya, la extensión abdominal, que puede verse hemorragia de la cavidad abdominal, taquicardia, hipotensión, ya, alteraciones de la conciencia, convulsiones, ya, si es que tiene una hemorragia en el tórax, dificultad para respirar, y el hígado se puede empezar a dañar, y en ese caso el paciente presenta ictericia. ¿Se acuerdan? Es un síntoma de daño hepático, ¿ya? Bien. El dengue severo, el paciente puede tener, además de la hemorragia, alteraciones hidroelectrolíticas, que son las dos cosas que complican a los pacientes con dengue severo, ¿ya? Las hemorragias se deben a que el virus ataca a la célula que produce plaquetas. Entonces, el paciente, sus plaquetas empiezan a bajar y eso es lo que produce las hemorragias. ¿Ya? El daño a nivel renal es el que produce
pérdida de sodio y potasio, y que es lo que suele llevar también a complicaciones en el dengue severo. También, como están viendo, puede haber daño hepático, y en ese caso, además, hay que aumentarle los síntomas de la hepatitis que hemos visto, que incluso, si ustedes creen, aquí algunos están como somnolencia. ¿Ya? Bien, dura también de 5 a 15 días. En el mismo tiempo, ya, obviamente, tenemos que actuar para hacer que el paciente sobreviva. Ya, eso vamos a hablar ahorita del tratamiento. Entonces, rápido. Bueno, el tratamiento. En ambos casos, inicialmente el tratamiento es sintomático. Ya significa aliviar la sintomatología. Y como han debido escuchar hablar, la droga de elección para esta patología es el paracetamol. ¿Ya? Eso porque de todos los analgésicos y antipiréticos es el que menos altera la coagulación. Eso más que todo para evitar las complicaciones que puede tener el paciente si es que le da el dengue severo. Como saben, el dengue severo pudiese generar hemorragias. Entonces, debido a eso, debemos evitar cualquier droga que me altere la coagulación. Generalmente los antiinflamatorios, como la aspirina, el diclofenaco, etc., te alteran la coagulación. Y ahí eso puede hacer que estos pacientes se compliquen bastante con las hemorragias. Por eso se evita dar ese tipo de drogas y se puede usar el paracetamol. También se puede usar la dipirona. Serían los dos, ¿no? Paracetamol por vía oral y, si es necesario, la intramuscular, la dipirona. Serían los dos que usaríamos para el dolor. Para los vómitos, que también son frecuentes, se puede dar cualquier antiemético, la domperidona o la metoclopramida. ¿Ya? Cuando ya esté en la fase de recuperación y aparece ese prurito que decía, esa picazón, para aliviar eso, pudieses darle un antialérgico. El mejorcito es la clorfeniramina, que viene con nombre de Sinalerg. ¿Ya? Además, como produce sueño, y en algunos pacientes, acuérdense que le decía que puede dar insomnio, entonces nos ayuda bastante la clorfeniramina. No la hace desaparecer al 100% la picazón, pero sí alivia bastante. Ya le pueden asociar una loción de calamina, como el Caladril, para ponerse en las zonas donde más le pica al paciente. ¿Ya? Ahora, además de eso, es importante que al paciente se le dé una buena hidratación, ya que acuérdense que uno de los problemas es que se altera lo que es la hidratación y los hidroelectrolitos, como el sodio y el potasio. Ya, para eso se les recomienda al paciente que consuma sales de hidratación oral, ¿ya? De esas que pueden conseguir en cualquier centro de salud. Ya, en la farmacia incluso vienen con nombres comerciales, con nombre de Hidrafix, por ejemplo. Pero ya mis pacientes, por ejemplo, ya no les mando eso a la farmacia, porque hay productos comerciales hidratantes muy buenos y los pacientes los prefieren más, ¿ya? El famoso Gatorade o Powerade, que han escuchado a esos que vienen de color azulito y rojito, ¿no? Son rehidratantes y tienen buena cantidad de sales, y la ventaja es que tienen un buen gusto, lo cual hace que los pacientes los reciban mejor. ¿Ya? Entonces yo les recomiendo que se compren eso y con eso estén ya hasta que pase el dengue. ¿Ya? Eso es importante. Y en los pacientes que están ya con dengue severo, ya, o ya tienen síntomas de dengue severo, en estos pacientes es importante hacer reposición hidroelectrolítica. Incluso muchos pacientes que entran al dengue severo a veces no llegan todavía a presentar hemorragias si nosotros frenamos un poco el proceso, ¿ya? Y frenar este proceso, interesantemente, tiene que ver solamente con reposición hidroelectrolítica, ¿ya?
Y eso consiste a que al paciente le vamos a poner unos sueritos, ¿no? ¿Ya? Generalmente usamos un sodio 70 que se llama, que es destroza más sodio y potasio. Así le hidratamos y al mismo tiempo le estamos dando glucosa, ya que ayudaría a proteger la parte hepática, que no se olviden que son los problemas del dengue severo. ¿Ya? Tenemos que darle también protección hepática y eso consiste en hacer lo que les hablé de la hepatitis, la dieta. ¿Ya? Entonces el paciente tiene que entrar en una dieta sin grasas, rica en azúcares simples, si se acuerdan. ¿Ya? Reposo absoluto mientras está sintomático y luego reposo relativo. Lo mismo que les hablé para la hepatitis, aquí aplicamos. ¿Ya? Y en caso de que ya llegue a las hemorragias, la única forma de mantenerlo vivo al paciente es haciendo reposición de plaquetas. Esa reposición de plaquetas consiste en hacerle transfusión de concentrado de plaquetas. Ya los pacientes, ya, acuérdense que decía hace rato que sangra porque disminuye sus plaquetas. Entonces nosotros lo que hacemos es controlar cuántas plaquetas tiene. Realmente, incluso en el dengue clásico, por si acaso, las plaquetas también bajan. El valor normal, las plaquetas, es de 150.000 a 300.000. Entonces, un paciente cuando viene con dengue, nosotros le pedimos un hemograma con un recuento plaquetario. Si las plaquetas están bajando, entonces nosotros diagnosticamos dengue. ¿Ya? Ahora, mientras las plaquetas no bajen por debajo de 100.000, no sospechamos de dengue severo. ¿Ya? Es dengue clásico, a veces en 100.000, 110.000, así, ¿no? Entonces, eso está con las plaquetas bajas, pero no va a sangrar. ¿Ya? Por debajo de 100.000, ya podemos decir que eso es dengue severo, pero tampoco todavía sangra. El sangrado generalmente ocurre cuando las plaquetas llegan por debajo de 50.000. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir vigilando cuando el paciente tiene síntomas de dengue severo, cómo van bajando sus plaquetas. Si vemos que se está acercando a los 50.000, vamos a empezar a hacerle transfusión de plaquetas. ¿Ya? Así el paciente no llega a sangrar. ¿Ya? Pero muchas veces, ustedes saben, los pacientes ya llegan, a veces está sangrando, ¿no? Eso es cuando no llegaron a tiempo, ¿ya? Y sus plaquetas ya bajaron por debajo de 50.000. Entonces, igual, el tratamiento es lo mismo, ya ponerle plaquetas. Ya todos los días le vamos a cuantificar y le vamos a poner plaquetas todos los días. ¿Ya? Y lo vamos a mantener así al paciente vivo, porque el paciente con dengue puede morir por esas hemorragias, que es lo que lo suele matar. Y acuérdense que los virus no tienen tratamiento. Entonces lo que yo tengo que hacer es mantenerlo vivo al paciente para que él mismo cure. Y lo mantenemos vivo todos los días, revisándole cuántas plaquetas tiene y según eso, poniéndole las plaquetas. ¿Ya? Eso vamos a hacer hasta que veamos que las plaquetas empiezan a subir. Cuando ya están empezando a normalizarse, dejamos de hacer transfusión de plaquetas y ya el cuerpo generalmente se recupera. ¿Ya? Actualmente, como ya lo conocemos bastante bien, es difícil que los pacientes mueran por dengue severo. Para que eso pase, tienen que llegar ya en lo último o con bastante daño. ¿Bien? Empezamos entonces con la rabia. Bien, el virus de la rabia, ¿qué enfermedad produce? La rabia, ¿no? Es un poco redundante, pero es importante entender que no es lo mismo decir virus de la rabia que rabia humana. Rabia es la enfermedad y virus de la rabia es el agente infeccioso. Es como les mencionaba ayer de la enfermedad que está de moda ahorita, el COVID-19 es la enfermedad, no es el virus. El virus se llama SARS-CoV-2. Entonces, una cosa es el virus y otra la enfermedad. Por ejemplo, lo mismo pasa con el VIH-Sida. El VIH
es el virus, no es la enfermedad, es el nombre del virus. Y la enfermedad se llama SIDA, ¿no? Entonces, una cosa la enfermedad y otra cosa el virus, ¿ya? Entonces, en este caso, el virus de la rabia produce rabia humana, ¿ya? Ahora, esta enfermedad es una zoonosis. ¿Qué significa zoonosis? Decimos zoonosis cuando es un virus que puede pasar fácilmente de una especie a otra. Normalmente los virus suelen ser específicos de especie. ¿Ya? Eso significa que normalmente los virus no pasan de una especie a otra. Suelen ser o solamente el humano, o solamente de este animal, o solamente esta planta. ¿Ya? O sea, son bien específicos los virus. ¿Ya? Pero alguna vez pudiesen mutar, como lo que pasó con el coronavirus, y pasar a un ser humano. Eso, por ejemplo, no se llama zoonosis porque no es algo habitual. Ocurrió una sola vez y a partir de ahí se expresó el virus. En cambio, con la rabia, es un virus que puede pasar cualquier momento de una especie animal a otra o al ser humano, siempre y cuando sean mamíferos. Entonces, a eso es lo que se suele llamar zoonosis. ¿Ya? Ahora, el virus de la rabia es originario del murciélago. ¿Ya? Ataca al murciélago y es su virus, si ustedes quieren, de ellos, así como nosotros tenemos nuestros propios virus. ¿Ya? Ahora, sin embargo, puede pasar a otras especies animales siempre y cuando sean mamíferos. ¿Listo? Ahora, dentro de las especies, que enferman de rabia, los clasificamos en 3 tipos. Se les llama, por si acaso, hospederos, ¿no? A los que enferman de una enfermedad cualquiera. Entonces, el murciélago es el hospedero original, ¿no? Tenemos los hospederos intermedios y los hospederos terminales. Los hospederos intermedios son los que se contagian de rabia y también pueden contagiarla. O sea, por ejemplo, el perro, ¿ya? Se contagia de rabia, enferma de rabia y puede contagiarla. Ese es un hospedero intermedio. Los hospederos terminales son los que se contagian y enferman, pero no contagian a otros seres vivos, ¿ya? El ser humano, por ejemplo, es hospedero terminal, de tal manera que si nos contagiamos de rabia, nosotros no podemos contagiar a otra persona, ni a otro animal, ¿ya? Ahí nomás queda. No somos los únicos. Por ejemplo, la vaca y el caballo también son hospederos terminales, ¿ya? Intermedios, el perro, el gato, la rata, el mono, ¿ya? Entre los conocidos. Bien. Entonces, eso es importante saberlo, ¿ya? Bueno, entonces el virus del murciélago se va a transmitir a otras especies a través de su orina, y entre ellos mismos se contagian por la orina. El murciélago, que vive obviamente en cuevas o en huecos, sucede que cuando ellos orinan, no se olviden que el murciélago está colgado arriba, ¿no? En la cueva o en el techo donde esté metido, está arriba colgado el murciélago, ¿ya? Y de ahí orina, pero el murciélago no orina pues como un chorrito, el murciélago orina como spray, así bota un aerosol, gotitas finitas al aire, ¿ya? Y por lo tanto ese aire de ese lugar está llenito de estas gotitas y el animal que respire este aire puede enfermar de rabia, ¿ya? O incluso un ser humano que ingrese a una cueva así y respire este aire pudiese también enfermar de rabia. En otras palabras, del murciélago a otras especies se transmite a través de la orina, ¿ya? Ahora, la conexión con el ser humano principalmente es la rata o ratón, principalmente la rata. Si los murciélagos viven en huecos, en las casas viejas generalmente, en las ciudades o en algunos lugares así, ya, si una rata entra a este lugar, que es lo más común, entra y respiran este aire de lo que el murciélago orinó, como decía rato, entonces la rata enferma de rabia.
esa rata va a bajar y va a pelear con algún perro o un gato, y entonces lo contagia de rabia, y a partir de ahí ya ese perrito va a empezar a pasarle a los otros perros, ¿ya? Por eso es difícil desaparecer la rabia, porque si bien vacunamos a los perritos, no vacunamos a los murciélagos ni a las ratas, ¿no? Entonces, cualquier rato puede aparecer un brote nuevo, ya que eso suele ocurrir de vez en cuando, ¿ya? Bien, ahora los intermedios, como el perro, el gato, la rata, transmiten la enfermedad a través de la saliva, ¿ya? Bien, esa es la forma como la rabia llega al ser humano, ¿ya? Ahora, la enfermedad va a aparecer en varias etapas, ¿ya? Empieza una fase, que es la fase de incubación, ¿ya? Que es una etapa sin síntomas y puede durar, como están viendo, hasta un año, ¿ya? De 7 días hasta un año. Es lo que puede durar esta etapa en la cual el paciente no tiene ni un solo síntoma, ¿ya? Sin embargo, lo más frecuente suele ser que sea 1 a 2 meses, ¿ya? Digo lo más frecuente porque puede durar hasta un año. Ahora, ¿por qué esa variación amplia de este virus? ¿Ya? Este virus es diferente a todo lo que hemos visto hasta ahorita en cuanto a bacterias y virus y todo lo demás, y el proceso infeccioso que vimos al principio. Si se acuerdan, les había dicho en el proceso infeccioso que los agentes infecciosos como los virus y las bacterias se movían por la sangre. En cambio, el virus de la rabia se mueve, por los nervios, ¿ya? No avanza por la sangre, sino por los nervios. Por lo tanto, demora. Su objetivo de este virus es el cerebro, ¿ya? Es su objetivo, llegar al cerebro, ¿ya? Es el lugar, si ustedes quieren, donde le gusta atacar o estar, nuestro cerebro, ¿ya? Por lo tanto, para que llegue a ese cerebro, la velocidad dependerá de la distancia donde ocurrió la mordida hacia el cerebro. Y si esa zona está muy inervada o no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una mordedura en la cara, en el cuello o en la cabeza va a avanzar rápido, porque de ahí al cerebro la distancia es muy corta. Va a avanzar rápidamente por los nervios y ese paciente será el que desarrolle la rabia más rápido, ¿ya? Si la mordida, por ejemplo, fue en la rodilla, va a demorar bastante, porque de ahí, como va a viajar por el nervio, eso es un proceso lento, hacia el cerebro, va a tardar mucho más tiempo, ¿ya? Entonces, mucho depende, fíjense, del lugar de la mordida. También, si hemos sido mordidos en zonas muy inervadas, o sea, donde hay mucho nervio, como las palmas de las manos o las plantas de los pies, también se moverá rápido. Por lo tanto, los que desarrollan más rápidamente este virus, o la enfermedad, de la rabia, serían los que han sido mordidos en cabeza, cuello, manos y pies. Esos son los que más rápido desarrollan. En cambio, en otras partes del cuerpo tardará más dependiendo del lugar, ¿ya? Entonces, eso es lo que sería la fase de incubación. Es cuando el virus está avanzando hacia el cerebro y en esa temporada no vamos a tener todavía ningún tipo de síntoma. Luego empezamos la fase prodrómica, ¿ya? Que es una fase donde ya aparecen síntomas, pero estos síntomas todavía son inespecíficos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que todavía estos síntomas no nos van a hacer sospechar de rabia, ya que son síntomas que pueden aparecer en cualquier otra enfermedad, ¿ya? Cuando están viendo, miren, fiebre, cefalea, malestar general, mialgia, que es dolor muscular, fatiga, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor faríngeo. Eso puede ser una faringitis, si se dan cuenta, tranquilamente. O sea, se puede confundir con eso, ¿ya? Puede haber tos, parestesias, que eso es adormecimiento. Ya, esto sí nos debería hacer sospechar de que pudiese ser rabia, pero tampoco es un síntoma importante, porque todos ustedes de repente han tenido alguna vez una herida y saben que a veces les pica, incluso después de años, ¿no? A unas cicatrices les pica. Entonces, no es realmente un síntoma, ¿ya? Pero
sí nos debe llamar la atención, principalmente si es una cicatriz de una mordida de animal, ¿no? Si empieza esa zona a picar o a empezar a hacer como hormigueo, que le decimos, ¿no? Así, un picadito, ¿ya? O si hay fasciculaciones, que significa que se sacuden los músculos de esa zona. Entonces, en ese caso, pudiésemos sospechar de rabia. Pero esto no siempre está presente, muchos no lo tienen, ¿ya? Y en los que lo tienen pudiese incluso que sea otras cosas como están viendo. Entonces, no es un síntoma para decir, esto es rabia, ¿ya? Bien, esta fase prodrómica va a durar de 2 a 10 días y luego desaparece y empieza la siguiente etapa. ¿Ya? La siguiente etapa es la fase de encefalitis aguda, que es cuando llegó al cerebro. Pero también todavía se reconoce que fuese rabia, porque los síntomas que tiene son síntomas de cualquier otro tipo de encefalitis, no siempre por virus de la rabia. Entre estos síntomas, el paciente va a tornarse agitado, confundido, empieza a alucinar, ya significa que empieza a sentir, ver cosas que no son reales, pero le llamamos alucinación por si acaso cuando el paciente está consciente que no es real, pero él lo ve, ya lo está sintiendo, siente sabores raros, olores raros, que lo están tocando, que le están caminando cosas, ya, él lo siente, pero él está consciente que eso no es real. Ya cuando un paciente ya cree que es real, eso llamamos delirio. Ya, en este caso solamente son alucinaciones. Se suele tornar agresivo. Pueden aparecer síntomas de meningitis. Los que vimos, ¿se acuerdan? Vómito en escopeta, rigidez de la nuca, cefalea progresiva, o sea, los mismos dolores y malestar de la meningitis. También pudiese presentar opistótonos, si se acuerdan de eso, del tétanos, lo que se tuerce hacia atrás. Puede haber hiperestesia, eso significa que la piel se vuelve bien sensible y cualquier cosita irrita bastante al paciente. Fotofobia, que eso es miedo a la luz, pero en realidad no es que tenga miedo, sino que sus pupilas están muy abiertas y la luz le incomoda. Lo mismo con fonofobia, los ruidos lo van a incomodar al paciente. Puede tener fiebre altísima, lagrimeo, cialorrea es exceso de salivación, ¿ya? Pero en este momento el paciente lo traga, así que no hay todavía esos síntomas de espumeo que han de haber, pero el paciente te dice que está tragando bastante saliva. Diaforesis es sudoración intensa, empieza a sudar bastante, debilidad muscular y disfonía, que es ronquera, ¿ya? Todos estos síntomas pueden confundirse, como decía, con cualquier encefalitis, ¿ya? Por lo tanto, todavía no nos dice que es rabia, pero ya pudiese ayudarnos a sospechar la fotofobia y la cialorrea. Estos dos. Pero no siempre el paciente lo tiene y a veces también es leve y no te comunica que está con esa sintomatología. Bien. Eso va a durar, están viendo, de 2 a 7 días. Luego entra la fase de encefalitis rábica, que es ya cuando aparecen los síntomas típicos de la rabia, y ya aquí podemos decir, esto es rabia, ¿ya? El paciente va a presentar diplopía, que es visión doble, va a empezar a tener parálisis facial, disfagia, que esto es lo que han de ver que produce lo que ponen las películas, ¿no? Que el paciente está espumeando. Han visto que el paciente produce harta saliva, pero el problema aquí es que no la traga. Disfagia es no poder tragar, dificultad para tragar. Entonces, como el paciente no la puede tragar su propia saliva, ya empieza a escurrirle por los lados, a babear. Ya no es como las películas que se hace una espuma así o que han visto, simplemente el paciente está baboso, empieza a babear, y cuando habla obviamente espumea un poquito esa saliva. ¿Ya? Y la hidrofobia, que esto es un síntoma bien característico, incluso antes la rabia se le llamaba hidrofobia por eso. ¿Ya? La hidrofobia, como definición, es miedo al agua, ¿ya? Pero
no es que el paciente le tenga miedo al agua, sino lo que pasa es que como no puede tragar, cuando se le da de beber agua, él se atraganta, entonces empieza a rechazar el agua. Ya no quiere recibir agua porque se atraganta, porque no puede tragar por la disfagia que le decía hace rato. Ya, entonces es bien característico. El priapismo, que es cuando hay erección del pene, ya, pero obviamente de forma involuntaria, dolorosa y de larga duración, y que eso también es característico de la rabia. Ya, en algún momento va a seguir eso hasta que entra en coma y muere. Ya, bien, eso va a durar de 1 a 10 días. Todo ese es el proceso de la enfermedad, la rabia. El problema está en que cuando nosotros sabemos que es rabia, ya es tarde, ya no se puede hacer nada. Porque los síntomas que nos hacen decir esto es rabia, recién aparecen, fíjense, en esta última etapa. En las otras puede ser cualquier otra cosa, ¿ya? Como a veces están viendo que puede aparecer después de varios meses, muchas veces incluso los pacientes hasta se olvidaron que fueron mordidos. Entonces, ellos no nos dicen a veces que han sido mordidos, ¿no? Ya, pero cuando llegue esa etapa, ya lo diagnosticamos. Problemas, cuando les digo, y es tarde. ¿Ya? Bien, la tasa de letalidad de la rabia es de 99,9%. ¿Ya? Eso significa que la rabia es altamente letal. Casi todos los pacientes con rabia mueren, ¿ya? Ya que el problema está en que ataca el cerebro, que es un órgano bastante delicado, ustedes saben, ¿ya? Por eso, por más que nosotros podamos defendernos de los virus, como les mencionaba anteriormente, de este no podemos, porque en primer lugar se mueve por los nervios y ataca un órgano bastante delicado, que es el cerebro, ¿ya? Ahora digo 99,9%, porque sí han habido casos que se han curado, ¿ya? Han sido 7 casos hasta ahorita en todo el planeta, por si acaso, que se han curado de rabia, ¿ya? Ya mañana, cuando les hable del tratamiento, ahí van a entender por qué se curaron esas 7 personas y qué sería la esperanza del tratamiento, ¿ya? Bien, pero su tasa de letalidad es altísima, ¿ya? Es un virus muy mortal, ¿ya? Peor que otros que hemos visto, ¿ya? Y es más preocupante incluso que el que está ahorita de moda. Sin embargo, lo bueno es que no es un virus constante, sino aparece por brotes, ¿no? Cuando les contaba, se contagia un animalito y de ahí pasa a un animal, o perdón, a un humano, ¿ya? Bien, preguntas sobre esta parte. Ya mañana hablamos del tratamiento. Bueno, entonces nos vemos mañana. A ver.